Vamos a compartir pantalla. Bien, Hernán, te dejamos entonces la palabra para que hagas tu presentación. Muchas gracias. ¿Ahí se ve? ¿Qué titulito te mandaste? ¿Qué titulito te mandaste, Hernán? Por favor, recuerden silenciar los micrófonos y solamente si quieren tomar la palabra cuando Hernán les pregunta, desactivar el silencio para formularla. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Bueno. Una preguntita al administrador. Acá me sale un menú arriba que es un poquito molesto. ¿Ahí tengo forma de sacarlo? Fíjate si podés tirarlo para abajo, capaz. No se puede arrastrándolo. sacar. Ah, claro, no se puede. Arrastrándolo. No se puede sacar. Lo podés mover para los costados, pero no se puede sacar. Qué maldito. Bueno. Trata de desplazarlo hacia un costado, quizás eso te facilita la lectura. Lo que pasa es grandote, digamos, no es que chiquito. Y no se puede poner vertical tampoco. Pero bueno. Pero ¿cuál decís? Porque el que tiene las imágenes de todo lo que estamos escuchándote tiene una guión para poder minimizar. No, una vez que compartís tenés varias opciones. Entonces, de compartir. Ese no se puede sacar. Bien. Bueno, adelante, lo dejamos ahí entonces. Bueno, contextualizando, y antes de arrancar. De acá lo que viene, y viendo lo que es un gráfico de largo, lo que nosotros nos acercamos es a un potencial nuevo punto de inflexión. Y esto me parece vale la pena tener en cuenta. Lo que tuvimos a lo largo del ciclo económico que se inicia en 2004 es un inicio económico de crecimiento que primero se interrumpe con el control de cambios. Sí, con el control de cambios. ¿Se escucha bien? Hay un micrófono ahí abierto, me parece. Por favor, silencien los micrófonos abiertos. Sí, por favor, silencienlos para poder escuchar a Hernán con claridad. Sí, bueno, se inicia un ciclo desde 2004 que se ve interrumpido primero por el control de cambios. Control de cambios que hace que esta dinámica de crecimiento se frene y se ingrese en un periodo de estancamiento. Periodo de estancamiento que no logra revertirse e incluso con el sudden stop, o sea, con la pérdida de acceso al mercado de deuda, se rompe, se quiebra y este inicio de estancamiento comienza un declive. Un declive que con las PASO se termina de destruir lo que es el mercado de deuda, el mercado de crédito para la Argentina, colapsa la economía argentina y esta dinámica de contracción se profundiza. Que después, con el golpe de la pandemia, con el cuarto golpe, después del control de cambios, la economía implota, luego recupera, probablemente después de la segunda ola siga recuperando, pero que en el primer trimestre del año que viene se impone o hay un potencial punto de inflexión con los vencimientos de deuda, donde el interrogante es si esta dinámica de la economía argentina, que empieza a ser una U, termina efectivamente convirtiéndose en una U, o si el momento del acuerdo, va a ser un punto de inflexión para una dinámica poquito más favorable. Por lo tanto, hacia adelante lo que tenemos, como les decía, un nuevo punto de inflexión potencial para la economía argentina, donde la economía argentina puede seguir esta dinámica o acelerar la dinámica de decadencia o ir hacia una dinámica más favorable. Y ese punto lo pone los vencimientos de deuda. En ese contexto, lo que vamos a hacer, o con esa idea en mente, vamos a profundizarla y analizar la economía que viene
Y en esa economía que viene, lo que son, primero, las claves del escenario económico que se perfila, segunda parte al mundo, con los riesgos que se vislumbran, que son por exceso y no por defecto. La tercera parte la dedicamos a la Argentina, a las elecciones y el plan salarial para ganar esas elecciones. Y la última parte para las conclusiones y lo que viene hacia adelante. Claves. La primera clave de lo que viene está dada porque en los años electorales lo que suele suceder es que aumentan el proceso de dolarización. Y ese aumento del proceso de dolarización es ya recurrente y eso se refleja en todos los años que han sido electorales. Tanto 2007, 2011, 2013, 2015 y 2019, lo que tenemos entre la primera parte del año y la segunda parte del año es una fuerte reversión de la dinámica de los dólares, donde en los primeros 7 meses lo que suele haber son excesos y en los 5 meses restantes de los procesos electorales faltantes. 2017, del exceso al faltante hubo una reversión de 8.000 millones de dólares, 2011 hubo una de 8.000 millones, 2013 8.000 millones de dólares, 2015 elección más crítica, 11.000 millones de dólares, 2009 5.000 millones de dólares. Este año seguramente no va a ser diferente, ocurrirá lo mismo. Acá tendremos otra reversión del exceso de oferta de dólares que tuvimos en el primeros 7 meses, que fue de casi 7.000 millones de dólares. Seguramente se traducirá en un negativo y esto es lo que hacia adelante, para lo que resta del año, es lo que viene y lo que condiciona el escenario económico y político de los próximos meses. Si ustedes ven acá en el gráfico, esto es lo que suele suceder. Esta es la intervención cambiaria del Banco Central, donde primeros 6-7 meses todo bien. A partir del séptimo, octavo mes comienza el tobogán bajista, donde el Banco Central, de comprar dólares a razón de casi 2.000 millones de dólares por mes, pasa a vender usualmente entre 1.000 y 2.000 millones de dólares por mes, dependiendo del año y las condiciones iniciales desde donde arranque la economía, donde fundamentalmente pesa la soja. Segunda clave de lo que viene es que el no acuerdo con el fondo no es opción, es decir, no es opción no acordar con el fondo. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta incluso China está exigiéndole a Argentina acordar con el fondo. China mismo, en la actualidad, lo que está haciendo incluso está trabando préstamos que están ingresando o comprometidos con Argentina para lo que es represas, y eso impone al gobierno argentino una limitación adicional para tratar de salir por algún vericueto que eluda un acuerdo con el fondo. ¿Eso qué implica en la práctica? En la práctica implica que el gobierno tenga que hacer algo con los vencimientos de deuda. Este ya está arreglado, lo que es Club de París, lo tachamos, ha pasado acá el primer trimestre, estos 2.000 millones de dólares, pero lo que viene hacia adelante es el problema de la deuda con el fondo, y lo que tenemos ahí como problema de deuda con el fondo es que en septiembre están venciendo 1.900 millones de dólares, en diciembre otros 1.900 millones de dólares, y ya en el primer trimestre del año próximo, después de las elecciones, están venciendo 3.600 millones de dólares, que con el actual nivel de reservas es insostenible seguir pagándolo, e incluso si seguimos hacia adelante ya los vencimientos de deuda son demasiado altos como para intentar pagarlos usando reservas.
en ese contexto, este cronograma de vencimientos al gobierno le impone a hacer algo, y siendo China no opción, todo apunta a que algo va a tener que hacer con el acuerdo. Y cualquier acuerdo, repetimos, como venimos diciendo en cualquier charla, en todas las charlas, implica un programa que incluya no solo, como se dice, el desarrollo del mercado de deuda local, sino también a futuro, por los vencimientos de deuda, de la deuda en dólares, un programa que apunta a restablecer o recuperar el acceso al mercado voluntario de dólar, y eso implica poner hacia adelante un sendero de mejora fiscal, o sea, de reducción del déficit primario, y un sendero donde no se pueden perder reservas. Tercera clave del escenario que viene, es un mundo que, por suerte, es favorable para Argentina, y no solo es favorable para Argentina en términos de precio de soja, que está por encima y sigue, por suerte, por arriba de los $500, sino también un mundo favorable en términos de política económica, donde el G20 sigue invitando al resto del mundo a gastar, donde lo que dice en el último comunicado de prensa de la semana pasada es: continuaremos sosteniendo la recuperación, evitando cualquier retiro prematuro de las medidas de apoyo, para lograr un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo. Incluso va más allá el G7 y dice: pedimos al fondo que complete su labor de divulgación sobre la revisión de las políticas de acceso y políticas de recargo de los programas. Es decir, está empujando al fondo a hacer políticas que sean más favorables para los programas a los cuales quiere acceder Argentina en términos de costo financiero. Y esto se refuerza por quien es el mandante del G20, Yellen, donde el gobierno norteamericano lo que impulsa no solo la asignación de 650.000 millones de dólares de DEX, sino lo que impulsa es que se use, o sea, que el fondo emita los DEX e impulsa a que esos 650.000 millones de dólares sean usados y sean gastados para fortalecer esa recuperación, y lo dice para ampliar el impacto de la asignación de los DEX. Estados Unidos está trabajando con nuestros socios del G20 para identificar cómo las principales economías pueden volver a prestar una parte de sus DEX para apoyar a los países más vulnerables. Es decir, cómo ver la forma de cómo crear algún fondo fiduciario con el excedente de los países que no utilicen los DEX, para que esos excedentes se presten hacia otros países, para que esos otros países puedan apoyar la recuperación del resto del mundo, especialmente los más vulnerables. Acá, si esta reforma siguiera hacia adelante, sería importante para lo que es la estrategia del ministro Guzmán para tener un programa más concesivo en términos de tasa de interés y plazos, como el ministro apunta. En este mundo muy favorable para Argentina, lo que tenemos es un mundo que, como decíamos, es un mundo que asume riesgos por exceso, y básicamente esos riesgos por exceso los asume producto de el error, el diagnóstico de error que tiene Biden respecto de la gestión de Obama, donde ese error para Biden nace en que Obama se quedó corto con el estímulo fiscal, y eso hizo que el Partido Demócrata perdiera las elecciones y las ganara Trump en ese entonces. Es por eso que tenemos un Biden hiperexpansivo, donde estimula el crecimiento no solo de la economía norteamericana, sino a través del fondo del resto del mundo. Y en ese contexto lo que tenemos es un mundo que
se acelera, que producto de las políticas expansivas, las revisiones de crecimiento del mundo van para arriba. En marzo del año pasado subieron a 5 en diciembre, y con Biden, ahora en julio, ya están en 6,4 para lo que es el crecimiento de este año. En Estados Unidos sucede algo similar, de 4,5 cayeron a 3,3 las perspectivas de crecimiento de la economía norteamericana. Con Biden se duplica la tasa de crecimiento esperada a 6,5 para este año. Para el resto de Latinoamérica sucede algo similar. China se mantiene alto en todo momento, y en Europa también se revisa ligeramente hacia el alza. En este mundo donde se asumen riesgos por exceso, eso se refleja también en si hay más plata circulando en el mundo por políticas monetarias y fiscales expansivas, también lo que vamos a tener es más inflación, y en el mundo lo que tenemos en ese contexto es una revisión fuerte de la tasa de inflación esperada, tanto lo que es para todo el planeta y especialmente para Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene el pie en el acelerador y no muestra señales de levantarlo. En ese contexto, con Estados Unidos acelerando a fondo, lo que tenemos efectivamente es una tasa de inflación que ha subido abruptamente, aumentó del 1,3% en términos interanuales a 1,5% en el último dato de junio, con una tasa de inflación que también se ha derrumbado, ha caído fuertemente de casi 5%, de 15% al 6%. En este contexto, con más inflación observada, lo que tenemos es un resultado, un impacto en términos de las expectativas de inflación, donde la tasa esperada de inflación para el próximo año ha aumentado a 4,2%, es decir, tenemos un proceso inflacionario que lentamente se va materializando y se va incorporando en lo que son las decisiones de fijación de precios de familias y empresas. En este contexto, que empieza a plantear algún dilema entre desempleo e inflación, hoy el gobierno norteamericano está, como decía, sesgados a cometer riesgos por excesos. Si vemos los comentarios más recientes de Yellen, lo que dice es: seguimos viendo consenso y entusiasmo por una tasa corporativa mínima del 15%. Este acuerdo que se logra en el G7, en el G20, dará capacidad para recaudar para bienes públicos importantes como infraestructura, inversión y desarrollo y educación, es decir, para hacer políticas expansivas fiscales. Y en términos de política monetaria, tenemos un Powell que ayer en su discurso se mostró como un presidente poco preocupado por el aumento de las presiones inflacionarias y todavía muy comprometido con el objetivo de reducir la tasa de desempleo, donde lo que nos dice claramente: las condiciones del mercado laboral han seguido mejorando, pero aún queda un largo camino por recorrer antes de reducir las compras de activos, es decir, antes de levantar el pie del acelerador, y la inflación ha aumentado notablemente y probablemente se mantendrá elevada en los próximos meses, antes de moderarse. Es decir, tenemos una Fed que no muestra señales de moderación, aun cuando la tasa de inflación ha aumentado. De este modo, con este sesgo de política económica que, repito, asume riesgos por excesos, lo que vamos es seguramente a una economía norteamericana que se recalienta, donde el riesgo de aumento de presiones inflacionarias se incrementa, y eso hace que la posibilidad de que la Fed y toda la política económica norteamericana quede muy sesgada a cometer riesgos por exceso, y a futuro, así como hoy comete riesgos por exceso para acelerar el ritmo de recuperación, a futuro corre el riesgo de
tener que ingresar en excesos para contener las presiones inflacionarias, lo que implicaría a futuro, subrayo, a futuro, no ya, un incremento de tasas de interés o una contracción de la política monetaria demasiado brusca e importante. Lo que se ve en el corto plazo, de hecho, es que tenemos una economía donde la demanda de puestos de trabajo se acelera, de ser de 350.000 puestos de trabajo que se creaban hasta febrero, en la salida de la pandemia, en los últimos 4 meses se crearon puestos de trabajo en la economía norteamericana a un ritmo de más de 600.000 puestos de trabajo, que es el triple del crecimiento de la oferta, es decir, tenemos una demanda que crece 3 veces por encima de la oferta, donde los nuevos puestos de trabajo surgen una parte de los en gran medida de los desempleados y muy poco, en una mínima proporción, de gente que se incorpora al mercado de trabajo. Esto implica que con este ritmo de crecimiento de la demanda de trabajo, la tasa de desempleo debería caer en forma brusca, producir una caída de la tasa de desempleo y aumentar lo que es, y lo que ya se observa, es la rotación en los puestos de trabajo, donde ahí lo que se advierte en la demanda de trabajo es que muchos de estos 600.000 que se crean en promedio mensual, hay mucho componente donde una empresa le roba a otra. Es decir, ese ritmo de rotación laboral hoy es récord, y donde las empresas lo que se nota es que para contratar nuevos empleados toman más de otros nuevos empleados y no sacan tanto de gente desempleada o que se incorpora al mercado de trabajo. Ese es un indicador claro de un mercado de trabajo muy tenso, con una demanda excedente muy amplia que claramente puede generar o acentuar las presiones inflacionarias, y unas presiones inflacionarias que, como ustedes ven acá en la inflación core, lo que tenemos es un aumento muy fuerte de la tasa de inflación en los últimos 3 meses, que ha llevado a la tasa de inflación total de la economía norteamericana a niveles del 5,3% en términos interanuales, que es muy alta, donde seguramente este ritmo de crecimiento, así como genera más inflación, como quiere el gobierno de Biden, va a generar un fuerte crecimiento económico. Probablemente la economía norteamericana esté creciendo en los próximos 2 trimestres a un ritmo del 8% trimestral anualizado, y eso va a implicar para nuestro país, en el corto plazo, un escenario favorable en términos de crecimiento de exportaciones y precios sostenidos para lo que es la soja. Con este mundo que es favorable en términos de sesgo de política económica, reformas en el fondo y precio de commodities, encuentra Argentina ingresando en lo que es el proceso electoral, con una economía que llega a un proceso electoral donde, como se ve en este gráfico, es perdedora electoralmente. Si miramos lo que sucedió años atrás, esta economía, con salarios real que están perdiendo casi 10% en términos reales interanuales, esta economía en el pasado mostró resultados electorales en torno al 35% para el oficialismo, que es un resultado electoral que claramente no hace pensar que el gobierno va a hacer algo, digamos. El gobierno no se va a dejar estar, lo más probable, va a hacer algo, y los recientes anuncios de bonos a jubilados, bonos para planes sociales, para plan trabajar, claramente son indicativos de que el gobierno está haciendo algo y seguramente va a hacer más cosas de cara al proceso electoral.
y esta es una economía perdedora donde hay que tener en cuenta, como decíamos, que es una economía perdedora donde el gobierno tiene que hacer o apunta a hacer políticas expansivas en un contexto donde se viene la reversión del exceso de oferta de dólares en escenario electoral, donde este exceso de oferta de dólares en los últimos años promedió 8.000 millones de dólares entre los primeros 7 meses del año y los últimos 5 meses del año, que es el periodo electoral. En ese contexto de economía perdedora tenemos efectivamente una economía que ha recuperado desde el piso de la pandemia, se ha recuperado hasta que alcanzó un techo en enero de este año. Es un techo que alcanzó y reafirmó en febrero y marzo, es decir, que es un techo que uno podría pensar que es un techo de economía o nivel de actividad post pandemia, que estaría indicando que por ahí estaría un primer nivel de actividad a futuro después, digamos, del efecto de las pandemias. En abril lo que tuvimos es una caída por las restricciones en la segunda ola, que en mayo se profundizó con una caída adicional, acá las tengo. En abril cayó 1,2 la economía, en mayo, estimación propia, habría caído 1,6 la economía, como decía, por las restricciones, y en junio el nivel de actividad habría comenzado a repuntar, repunte que los indicadores más adelantados de actividad indicarían que se mantuvo en julio y que podría prolongarse en lo que resta del mes. En este escenario de repunte, todavía lo que tenemos en esta economía perdedora es un salario real que, como ustedes pueden ver, muestra una tendencia claramente decreciente, donde contra el inicio de la pandemia pierde 10 y en la variación interanual el salario real pierde 7%. En este escenario de rebote de la segunda ola, lo que tenemos efectivamente que los datos adelantados de junio nos reafirman efectivamente que la economía repuntó en junio. El 78% de los indicadores relevados muestran crecimiento desestacionalizado mensual después de las restricciones de abril y mayo. Como les decía, es muy probable que la economía haya repuntado en junio. En julio seguramente siguió este repunte y esto implica una reversión de la caída de los últimos 2 meses. En este contexto de recuperación, lo que tenemos también es una recuperación con tasas de inflación elevadas, con una tasa de inflación que promedia casi 4% y cae al 3% gracias a lo que es la profundización de la ancla cambiaria y las anclas tarifarias, donde lo que se observa es que el dólar a partir de abril comienza a plancharse, estas son variaciones mensuales, el dólar oficial, y comienza a plancharse para frenar lo que son el incremento de las presiones inflacionarias. En este contexto, lo que tenemos es una recuperación, por lo tanto, que es favorecida, primero, por la estabilización de la economía que permite una soja en precios récords, que se ubica en 500, 550 en lo que va del año, que le permite al Banco Central, como se ve en este gráfico, pasar de vendedor en el mercado de cambios a ser comprador en el mercado de cambios en lo que va del año, con una soja que se ubica en $500 la tonelada desde enero último, que permite, como les decía, estabilizar el mercado de cambios, estabilidad que se ve reforzada por una pícara política cambiaria y monetaria, donde el Banco Central lo que hace es, viene reduciendo el ritmo de devaluación del dólar, o sea, pisa el dólar, plancha el dólar oficial,
con el doble propósito de reducir la tasa de inflación y además estimular a los exportadores a adelantar lo que es la liquidación de sus ventas en el mercado local. ¿Por qué? Porque al exportador, con un ritmo, asegurándoles un ritmo de evaluación mucho más bajo que la tasa de interés, hoy la tasa de evaluación del dólar está en 12 e incluso menor, con una tasa de interés del 30, hoy al exportador, en vez de quedarse, de esperar a exportar y liquidar el próximo mes, hoy le conviene exportar hoy y poner esa plata en pesos, en tasa de interés, que va a cobrar un 30-35%, mucho más de lo que obtendría exportando en un mes y liquidando esos dólares en un mes. Eso hace que los exportadores adelanten un poco la liquidación de esos dólares, y esa liquidación de los dólares hoy está explicando gran parte de este excedente que hoy tenemos en el mercado de cambios. Que claramente, en tanto esto sea creíble, este jueguito se puede mantener. En cuanto este ritmo de evaluación deje de ser creíble y el exportador tenga una expectativa de evaluación por encima de la tasa de interés, esto se revierte, el exportador te deja de liquidar y se queda con la mercadería esperando a venderla el mes siguiente, cuando espera un dólar mucho más alto. Mientras tanto, esta dinámica es favorable, y esta dinámica es favorable le ha permitido al Banco Central recomponer reservas, con una política de intervención del Banco Central que, como les dije, ha sido pícara, pero le ha permitido recomponer reservas en forma muy parcialmente. Si vemos lo que sucedió en lo que va del año, esta columna, con un estimado ya de julio, lo que se observa es que el Banco Central estaría comprando casi 7.000 millones de dólares en estos primeros 7 meses, y eso gracias a un superávit comercial liquidado de 11.000 millones de dólares, donde la demanda se llevó 4.000 millones de dólares. Demanda que se llevó para pagos de deuda financiera al exterior, compra de dólar ahorro, viajes, turismo y otras cositas más. Con esto que compró el Banco Central, lo destinó, como ustedes pueden ver acá en rojito, a acumular reservas, a aumentar las reservas, pero no solo a eso, sino también los utilizó para intervenir el mercado con liqui, de contado con liqui, para comprando bonos contra dólares, lo cual de estos casi 7.000 millones de dólares destinó casi 1.300 millones de dólares con este objetivo. Otros 2.000 los tuvo que utilizar para pagar deuda con organismos internacionales y otro tanto para cubrir los encajes. Con lo cual, estos 6.000 millones de dólares de compra de dólares, en lo que es acumulación de reservas, se tradujeron en 3.000 millones de dólares y permitieron al Banco Central, en lo que es reservas brutas, aumentarlas de 39.000 a 42.000 millones de dólares, y en netas de 5.000 millones de dólares a 8.500 millones de dólares. Es un alivio para el gobierno, ayuda al gobierno a encarar el escenario electoral. Acá tenemos el gráfico de cómo evolucionan las reservas, y le permitió a su vez generar un control para lo que viene y también evitar lo que pudo haber sido una suba mucho más pronunciada del dólar contado con liqui. En este escenario de estabilización, de economía estabilizada que llega hasta julio, lo que tenemos es básicamente una economía que, como les decía, es perdedora electoralmente. Viendo de nuevo este gráfico, repasándolo, como les decía, en términos de aceptación, porcentaje de aceptación, el gobierno se encuentra con niveles de porcentaje de aceptación que son consistentes con una economía que te hace perder.
Y lo mismo en términos de tasa de variación del salario real, que como decíamos está cayendo 7% en términos interanuales. Esto, de cara a una elección, impone hacer algo, impone tomar medidas, y lo más probable es que en ese escenario electoral, donde en esta encuesta de Berenstein a mayo, lo que muestra que el principal dirigente de la oposición, si le creemos a la encuesta, ¿no?, hoy está mucho mejor que los principales dirigentes del oficialismo, es probable o da a pensar que el gobierno va a hacer algo. Y en ese va a hacer algo, todo apunta a que el gobierno va a empujar la demanda, y va a empujar la demanda aumentando el salario real. Es decir, aumentando el nivel de salarios nominales que se pagan, y por el otro lado, o con la otra mano, pisando los precios. Para aumentar los salarios nominales, como ya se ve, el gobierno hoy apunta a estimular la reapertura de paritarias y a poner más plata en el bolsillo de la gente, ya sea jubilados, gente que cobra planes. Esto sujeto y teniendo en cuenta que no hay mucho margen para hacer mucho o para hacer desbordes, partiendo de una inflación que en términos anualizada hoy se encuentra en niveles del 60%. Y por el otro lado, el gobierno apunta a pisar lo que es salarios, ya sea con ancla cambiaria, ancla tarifaria y administración de precios. Es decir, evitando que el denominador de esta relación aumente más que los salarios. En ese contexto, si ustedes quieren, al igual que Estados Unidos, acá los riesgos de desborde riesgos por exceso que se asumen son sustancialmente mayores, e impulsar reapertura de paritarias y poner plata en el bolsillo de la gente, hoy, como todos sabemos, implica un riesgo de desborde salarial, inflacionario y fiscal, e implica también, a su vez, incrementar el riesgo de aumentar el componente inercial del proceso inflacionario. Proceso inflacionario que hoy ya va 50-60% en términos interanuales, y ya hace que todas las decisiones de precios de empresas y familias apunten a esa dirección. Segundo riesgo que se asume y que impacta en el funcionamiento de la macro son los riesgos producto de estas políticas de ancla cambiaria, tarifaria y administración de precios, que son riesgo de atraso cambiario y fuerte pérdida de reservas que hagan insostenible esta dinámica macroeconómica, riesgo de atraso tarifario con impacto fiscal y riesgo de represión de precios a la Helbar, si ustedes quieren, donde después de las elecciones de nuevo se tenga que ¿cómo se dice? Blanquear los precios, y eso genere a futuro, para el primer semestre del año que viene, una situación más complicada en términos inflacionarios. En ese contexto, lo que tenemos en concreto en política de ingresos, un gobierno que va convalidando mes a mes incrementos de salarios que son crecientes, que arrancaron con el 29% de los que aceptaron los bancarios y otros gremios a principios de enero, que fue subiendo mes a mes hasta en junio alcanzar 43% promedio y 48% en lo que va de julio. Es una convalidación de acuerdos de precio que es similar a lo que es la tasa de inflación que dio en mayo último, del 48% en términos interanuales, que se da con precios regulados pisados, 32% en términos interanuales, con gas creciendo al 1%, luz al 12% y transporte al 19%. Es decir, acumulando acá otros desfasajes, donde en lo que es en luz, ya lo que se cubre
el porcentaje de generación de electricidad, el Estado está cubriendo a mayo el 61% de la tarifa. En lo que es política cambiaria, como le decíamos, tenemos un gobierno que ha decidido pisar el dólar, con lo cual el ritmo de evaluación del 40-50% a principios de año, fines del año pasado, fue disminuyendo y hoy se encuentra por debajo del 12%. Los últimos datos muestran que ya está entre el 11 apuntando para el 10, es decir, un ancla cambiaria bien pisada que busca no solo reducir la tasa de inflación, sino que los exportadores larguen los últimos dólares y eso genere el colchón para aumentar el poder de fuego del Banco Central para lo que viene. En política fiscal lo que tenemos es un gobierno que también ha comenzado a acelerar el ritmo de ejecución del gasto. En lo que es el último dato disponible, junio, el gobierno gastó en términos reales, ajustado por estacionalidad, en gasto primario, 776.000 millones de pesos, es decir, lo que hizo aumentó el gasto muy por encima de lo que fue noviembre, cuando le explotaba el mercado cambiario, y lentamente comenzó a llevarlo a niveles ya de 2017, desandando lo que fue el ajuste del gasto primario desde 2008-2009 de Macri, con tendencia ya a llevarlo a los niveles de gasto primario del 2015, del último mes o del último año de la gestión de Cristina Kirchner. En ese contexto, los datos de ejecución de julio lo que nos muestran es que julio, esta dinámica que se ve creciente, se profundizó en esos primeros casi 10 días. Julio lo que nos muestra es el mayor gasto del año. Y para asegurarse que poder gastar más, lo que tenemos es un gobierno que se busca asegurar ese mayor gasto, manteniendo el financiamiento, asegurándose el financiamiento de ese mayor gasto de la política fiscal, manoteando lo que es la liquidez de los bancos y buscando asegurarse la estabilidad cambiaria. Recordemos que a partir del 1 de junio, el gobierno lo que dispuso es permitirle a los bancos computar como encaje la compra de bonos en el mercado primario por parte de los bancos. Eso hizo que los bancos en junio aumentaran su tenencia de bonos del gobierno en 190.000 millones de dólares, que le prestaron al gobierno para financiar el déficit de junio, que va a dar por encima de los 200.000 millones de pesos. Y eso lo que terminó provocando es que de la liquidez que tenían los bancos, que aumentó en 360.000 millones de pesos, la mitad se la chupara el gobierno y el resto, un 33%, apenas un 33%, fuera para el sector privado, con lo cual nos queda, tanto para este mes como para adelante, un sector privado con menor capacidad de prestable disponible para lo que viene, con un tesoro que seguramente con política expansiva va a seguir absorbiendo todo lo que es la liquidez de los bancos. Y el segundo manotazo que hizo el gobierno es profundizar el cepo cambiario con las regulaciones que puso o las limitaciones para operar contado con liqui. Y esto es producto de que, y a tenerlo en cuenta para lo que viene, en los primeros días de julio, la necesidad de intervención en el contado con liqui fue monstruosa para el Banco Central.
en los primeros días de julio, a mí me está dando que tuvo que intervenir en el mercado de cambios contado con liqui alrededor de 200 millones de dólares. Esto en los primeros 6 días de cada mes. Fíjense, fue la intervención más alta en el mercado de contado con liqui en lo que va del año. Y no solo fue tan alta, sino en términos respecto de los meses pasados, sino fue alta respecto de lo que el Banco Central venía comprando en el mercado oficial. Es decir, en este caso, el problema que se le planteó al Banco Central es que tuvo que, por un lado, vender dólares para evitar que le subiera el contado con liqui, y esa venta de dólares ya, por primera vez, le ponía en riesgo que le consumía toda la compra que hacía en el mercado oficial proveniente de la liquidación de la soja. En ese contexto es que vino el endurecimiento sobre el mercado del dólar contado con liqui, y a futuro es probable que lo que tengamos es más cepo y más dólares alternativos. En ese escenario, lo que yo preveo para lo que viene es un escenario de recuperación económica, que se va a dar fundamentalmente producto de las políticas expansivas y gracias al colchón que el gobierno logró generar en los primeros 5 meses y a una soja que está en niveles récords. Eso, de acuerdo a mis estimaciones, le va a permitir llegar en forma mínimamente razonable a las elecciones, con un mercado cambiario muy tenso, pero controlado en el oficial, donde yo lo que preveo un crecimiento del 7,5% para este año, que va a revertir parcialmente la caída del año próximo, y muy probablemente a fin de año todavía estemos por debajo de los niveles prepandemia, con claramente un nivel de heterogeneidad muy alto en términos sectoriales, donde las actividades que están siendo más afectadas van a seguir más afectadas, donde probablemente se observe alguna recuperación y donde probablemente tengamos algún nivel de restricciones producto de la variante Delta. En este escenario de fuerte crecimiento y también donde se asumen riesgos por exceso, dada la necesidad electoral, yo lo que preveo es una tasa de inflación que va a estar en el orden del 50% en términos interanuales, que se va a llegar a esa tasa de inflación del 50% en términos interanuales, con una caída en la inflación mensual en los próximos meses, que probablemente veamos capaz algún mes que empiece con 2, pero lo más probable es que sean meses con 3 para lo que resta del año, y eso va a implicar continuidad de esta dinámica que se inició hace meses de apreciación cambiaria, donde el tipo de cambio real en febrero estaba en 1,51, en junio estaba en 1,43, en julio seguiría apreciándose, y para lo que resta del año esta dinámica de apreciación continuaría con un 1,28 ya diciembre, y es un 1,28 que estaría por debajo de lo que es el promedio histórico 1998-2021. Es decir, que ya sería un nivel de dólar que uno tendería a pensar que ingresaría en zona ya de retraso, de pérdida de competitividad en términos del oficial, y estimularía mayores presiones cambiarias. En ese contexto de escenario de apreciación real cambiaria, yo lo que preveo para el mercado de cambios en este año es una reversión para los 5 meses que restan de 9.000 millones de dólares, o sea, pasamos de Banco Central que compra casi 7.000 millones de dólares a que vende 2.000 millones de dólares en los próximos 5 meses. Esta dinámica
es básicamente intermedia a los de la administración Fernández e implica una presión importante sobre el mercado de cambios, donde yo lo que veo es esta reversión, gracias a que partimos de una soja alta que permitió generar este superávit, convergemos a un déficit, a un faltante de divisas de 2.000 millones de dólares, que van a poner presión en el mercado de cambios, seguramente van a dar lugar a mayor restricción de divisas, frenos de IMPO y más dólares contado con liqui, donde en ese escenario lo que vamos a tener es un banco central, como les decía, que compraba 7.000 millones de dólares en los primeros 7 meses, pasa a vender 2.000 millones en los 5 meses restantes del año, y donde esos 2.000 millones de dólares que pierde, uno le va a tener que sumar en esa cuentita lo que va a perder por compra de bonos, es decir, intervención en el mercado contado con liqui. Yo estimo acá unos 1.800 millones de dólares, pero van a ser unos 1.800 millones de dólares con más restricciones. Si a eso le sumamos los pagos de deuda con organismos internacionales, se van a estar yendo o se van a estar perdiendo otros 1.000 millones de dólares más en lo que resta del año, esto incluyendo el uso de los DEX del fondo de 4.300 millones de dólares que estarían entrando en los próximos meses, con lo cual el gobierno estaría finalizando el año, de acuerdo a mis estimaciones, con una caída de reservas netas de 8.000 millones de dólares a 3.500, 4.000 millones de dólares, lo cual hace un escenario ajustado, pero como decía, se llega con probablemente más restricciones, más cepos, y usando, como le decía, y gastándose la totalidad de los desde el fondo, 4.300 millones de dólares, que sin estos, las reservas netas, como ustedes ven acá, no terminarían en 3.500, 4.000 millones de dólares, estarían en negativo, o sea, estaríamos con una dinámica de reserva que no es sostenible y una política cambiaria que no es sostenible y obligaría al gobierno o a fuertísimas restricciones para lo que resta del año o lo obligaría a una fuerte devaluación. En ese contexto, también lo que yo preveo es que la política fiscal y financiera del gobierno no tenga efectos neutros, también genere más distorsiones. Lo que veíamos acá en política monetaria, vemos más intervención, más control, más cepo. Lo mismo se va a reflejar acá en lo que es nuestro cuadro de política fiscal, monetaria y financiera, donde de un gasto primario que crecía primer semestre 32% en términos interanuales, de acuerdo a mis estimaciones, se va a acelerar, producto de la decisión de inyectar dinero en la calle. Eso va a hacer que el déficit primario de 200.000 millones de pesos aumente en el segundo semestre. Esto va a generar una mayor necesidad de financiamiento, es decir, una mayor necesidad de financiamiento de emisión monetaria y de colocación de deuda, dado que en el segundo semestre el gobierno enfrenta vencimientos de deuda altísimos. Fíjense, los vencimientos de deuda en pesos, solo en pesos, acá no tomo en cuenta los dólares, pasarían de un 1.500 o 1.5 billones de pesos a 2.6. Dado ese aumento de los vencimientos y la mayor dificultad que va a tener para renovar deuda en año electoral, lo que yo preveo es más regulación para forzar refinanciaciones, ya sea como se hizo con los bancos, probablemente con otros actores del mercado de deuda local sucederá algo similar, con lo cual lo que yo preveo es que a pesar de eso, el financiamiento se va a reducir,
producto de que van a haber desarme de posiciones y aumento de dolarización. Esto va a hacer que la necesidad de emisión del Banco Central sea fuerte, sea grande, y en mis estimaciones yo preveo 1.600 miles de millones de pesos de emisión monetaria para lo que resta del año. Esta emisión monetaria, que va a representar 40% de la base, va a tener impacto en el mercado monetario. Este rojo se traslada a este rojo, y en términos de emisión monetaria, con lo cual vamos a tener un Banco Central que va a estar emitiendo 1.600 para el fisco y otros 800.000 millones de pesos para pagar los intereses del ELIC y pases. Eso va a hacer que la emisión total del Banco Central sea de 2.300 millones de pesos, con lo cual lo que tengamos es un exceso de oferta de dinero fenomenal, donde, dada un crecimiento de la demanda de pesos de 1.000 millones, tengamos un excedente de 1.300 millones de pesos que van a tener que ser absorbidos por vendiendo dólares, entregando los dólares que quiere la gente para sacarle los pesos sobrantes y colocando LEVAX a los bancos, donde estas LEVAX a los bancos que se va a estar colocando va a tener impacto acá en el sistema financiero, lo mismo que la colocación de deuda, y lo que vamos a ver y lo que vamos a tener es un sistema bancario, un sistema financiero que va a tener que estar absorbiendo la colocación del ELIX y la colocación de títulos públicos, lo cual, dado un crecimiento del stock de depósitos, eso va a hacer que quede poco espacio para lo que es un crecimiento de los préstamos al sector privado, y lo que veamos en definitivamente es una base monetaria que va a crecer un 50% en términos interanuales, cuando el año pasado creció en torno al 35%, es decir, una convalidación monetaria de la tasa de inflación, un aumento del stock de pases y de deuda del gobierno de en torno al 60% en términos interanuales, es decir, un aumento de la deuda pública mayor al nivel de precios, es una deuda pública que crece en términos reales, junto a un crecimiento de los préstamos al sector privado, que va a ser muy moderado porque el sector público se va a estar endeudando fuerte, y el crecimiento de los depósitos lo va a estar absorbiendo el gobierno, probablemente con manotazos, como ya se vio con la decisión de forzar a los bancos o inducir a los bancos a integrar encajes con títulos públicos. En este contexto es fundamental que efectivamente los depósitos crezcan, y crezcan de manera importante, y lo que se observa en este escenario es que los depósitos en términos reales no crecen, se mantienen constantes, crecen igual que la inflación. De hecho, los datos muestran que en lo que va del año el stock de depósitos crece a un ritmo del 40% en términos anualizados, con préstamos que se están planchando, cada vez crecen menos, 20%, son claramente consistentes con esta proyección de crecimiento de préstamos del 35%, cayendo en términos reales, y crecimiento de depósitos privados, que en este caso, este crecimiento de depósitos privados luce optimista dada esta tendencia. Naturalmente, si se consolida este crecimiento de los depósitos privados, menor es la capacidad de crédito del sistema financiero acá para el gobierno, y por lo tanto quedan menos pesos en los bancos para prestarle al sector privado, e implica menor actividad para lo que viene. En ese contexto, por lo tanto, tenemos una economía que
va a cerrar el año con recuperación, pero es una economía también, de nuevo, que va a cerrar, como decíamos, con más desequilibrio macroeconómico, más, si ustedes quieren, desorden macroeconómico, más distorsiones, más intervenciones del Estado y con más niveles de vulnerabilidad y fragilidad económica, en el sentido que va a estar cerrando con menores niveles de reservas, altos niveles de monetización, niveles elevados de exceso de pesos, que hacen difíciles las condiciones iniciales del próximo año, que son condiciones iniciales que empujan para ir a un acuerdo con el fondo, donde el reloj o el timing o el cronograma de vencimientos con el fondo impone hacer algo en el primer trimestre del año que viene, con vencimiento de deuda por 3.700 millones de dólares, y ya en el primer trimestre, ya probablemente sin reservas netas, donde también tendremos un nivel de actividad económica en niveles, llegando a niveles prepandemias, pero con elevada heterogeneidad sectorial, con una recuperación del nivel de empleo, pero todavía con ingresos reducidos y pobrezas elevadas, con un tipo de cambio relativamente retrasado que va a obligar a hacer algo, es decir, el ritmo de evaluación actual del 1% o casi 1% mensual no va a ser sostenible y vamos a ir para ese entonces a otro ritmo de evaluación, en particular si la tasa de inflación no baja del 3% o 2,5%. En ese contexto, ir a otro nivel de ritmo de evaluación implica inestabilidad cambiaria para lo que es el mercado de dólar oficial, una situación de reservas complicada, que en cualquier acuerdo con el fondo, una dinámica de reservas, de pérdida de reservas, no es aceptable, porque ya el mismo acuerdo arrancaría siendo insostenible, con un nivel de déficit primario que va a ser elevado, y cualquier acuerdo con el fondo va a imponer una trayectoria de reducción o de ajuste fiscal hacia adelante, un nivel de inflación reprimida y elevada que quita los estímulos al gobierno a ordenar, es decir, producto del temor de flotar o flexibilizar y que se provoque un desborde inflacionario, una brecha cambiaria que va a estar alta, que va a implicar uso de reservas para que no sea más alta y va a ser un problema, un riesgo, un sistema financiero que va a estar empapelado, con mucha deuda pública, no solo del Tesoro, sino del Banco Central, y un país y un riesgo país que va a estar elevado, que impone la necesidad de ajuste e impone hacer algo hacia adelante para evitar un nuevo default, con la deuda en pública recientemente reestructurada a partir del 2024. Es decir, es una economía que arrancaría con condiciones iniciales de alta fragilidad en el 2022, donde impondría para cualquier escenario de normalización un pacto social, es decir, hacer algo, y donde, digamos, la no opción de alejarse de un acuerdo del fondo hoy no es opción, y hoy todo hace pensar que se irá por un camino en el escenario más probable de un acuerdo con el fondo, que en mi impresión hoy no veo las condiciones para que se vaya a un acuerdo con el fondo, digamos, con un programa económico de calidad, pero probablemente sí para un acuerdo con el fondo que evite el default, pero que no resuelva
no termine de resolver el problema de inestabilidad y fragilidad que hoy muestra la economía argentina, por lo menos en términos suaves. ¿Preguntas? Bueno, parece que ha sido muy... una pregunta. Hay gente que está hablando y está muteada por las dudas. Perfecto, eso iba a decir, gracias. Mariano, ¿me anotás, por favor? No, Francisco, coordina la voz. Sí, adelante, Alberto, si Ah. querés, como en el chat no hubo... Perdón. No me Adelante. anoté en el chat. No importa, adelante, Alberto. Gracias. Hernán, una pregunta puntual. Frente a lo que vos estabas señalando, uno de los medios que sigue a diario el tema de la presión monetaria escribió varias veces en esta semana, creo que todavía lo tiene en el sitio, que es factible una corrida cambiaria, una corrida, un retiro de los depósitos de los dólares de los bancos. ¿Vos cómo ves eso? Eso yo lo veo bastante probable. Es más, es muy probable que ocurra. Ocurre, digamos, Sí, ocurre en todos los procesos electorales, así que yo lo esperaría. Es parte del escenario base. No lo descarto. La pregunta es si el sistema financiero tiene la liquidez para responder. A mí me da la impresión que sí, efectivamente, que hay margen, que esta economía tiene margen, o este sistema financiero todavía tiene margen para responder a esa salida de depósitos. Pero sí, va a generar ruido, va a generar tensión, va a aumentar el proceso